Buen día, ¿cómo estás? Vamos a hablar sobre 5 mitos del dolor lumbar. Yo soy fisioterapeuta, soy instructor de Tai Chi y hace unos años que estoy relacionado con la salud musculoesquelética y bueno, hoy vamos a hablar un poco de ese tema. Bien. Vamos a comenzar diciendo que ante cualquier duda, cualquier dolor, cualquier molestia, siempre tenés que ir a ver a tu médico. Primero que nada eso, ir a la emergencia. No estoy de acuerdo con la herramienta de Google usada como a ver qué me duele y por qué me duele, porque hay mucha información y es difícil acceder a información filtrada, digamos, como es muy difícil. Y cualquier persona sube cualquier cosa y la gente se asusta, no es un buen mecanismo estar buscando información porque sí. Siempre ante cualquier duda lo mejor es acudir a un médico, ¿verdad? O a alguien de mi confianza también, a un médico o algún terapeuta de mi confianza, de que me genere bienestar, pero siempre recomiendo acudir a un profesional ante cualquier duda, ¿sí? Hablando sobre el dolor lumbar, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las banderas rojas. Las banderas rojas son señales que nos indican la gravedad del problema. Por suerte es un porcentaje muy bajo que hay banderas rojas. Pero ante cualquier duda, y si tenés una bandera roja, te sentís identificada con lo que voy a decir ahora, tenés que ir a un médico. A cuanto antes, porque esto sí es grave. El dolor lumbar es muy común, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero las banderas rojas son una cosa que hay que estar atentos y ya te voy a contar cuáles son. Si tenés mucho dolor por abajo de la rodilla, acompañado de sensación de debilidad en las piernas, adormecimiento, pinchazos, también puedes tener hormigueo en el pie o en los dedos del pie, toda esa sensación de pinchazo, hormigueo, dolor mucho por debajo de las rodillas, sentir que las piernas están débiles, tenés que ir a un doctor a preguntar. Eso es una bandera roja. Por ejemplo, si tú vinieras a mi consulta de fisioterapeuta y tú representás eso, yo no te atiendo, te mando para el médico. Luego de un accidente reciente, si tuviste una caída, alguna cuestión así, y tenés mucho dolor en la columna, también es una bandera roja y tendrías que ir al médico. Tenés que ir al médico. También si tuviste un dolor grande de espalda, de columna lumbar y tenés problemas de vejiga, que no podés orinar o que no retenés, tenés que ir al médico también. Un malestar general asociado con muchos episodios de dolor lumbar, acompañado de un malestar general, va al médico. Si tenés un historial de tumores o cáncer y tenés mucho dolor en la columna, al médico a consultar. También si se acompaña de sudores y fiebre, son todas cosas que tenés que estar muy atento para ir a consultar si todo esto se acompaña de dolor de espalda. Todo esto se llaman banderas rojas y vas a estar, no me voy a cansar de repetirlo porque hoy es muy fácil entrar en Google y fijarse remedio para esto, remedio para lo otro, y a través de una teleclase yo no te voy a solucionar 100% tu problema. Puedo darte algunas herramientas y algunas personas pueden acercarse a una solución, algunas. No, me pasa que cuando publico algún contenido en la página me ponen todos los comentarios, me ponen sus dolores y demás, y para uno poder ayudar a distancia primero tiene que dar con la persona adecuada, la persona adecuada que reúna ciertas condiciones en su dolor. No cualquier persona puede con un ejercicio solucionar su problema de espalda. Entonces siempre, de nuevo, al doctor ante cualquier duda.
Bien, esas son las banderas rojas y los vamos a tener en cuenta siempre. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre los mitos del dolor lumbar ahora. Entre un 85% y un 90% de toda la población, de todo el mundo, algún día va a tener dolor de espalda. Es un dolor muy común acompañado con el dolor de cabeza. Ambos dolores son muy comunes. Y la cosa interesante es que cuando es un episodio agudo y un solo episodio, no importa lo que haga la persona, va a evolucionar bien. Eso es interesante porque a veces cuando la persona está con dolor probamos 20.000 cosas, pero está estudiado. Todo lo que voy a decir acá no lo invento yo, es extraído de personas que se dedican bien seriamente a estudiar estos temas, y se sabe que cuando es un episodio aislado, haga lo que haga la persona, a corto plazo va a evolucionar bien. Bien, perdón que tengo que ver si la conexión está bien. Sí. Bueno, eso es un dato interesante. Cuando tengo un episodio agudo muy aislado, que cada tanto tiende a la mejoría de una forma espontánea el dolor lumbar. Por eso que no es algo excepcional que te duele la espalda, le duele a mucha gente y mucha gente una vez en la vida va a tener dolor de espalda. Ahora, ¿qué pasa? No es que sea muy común, no quiere decir que nos tengamos que acostumbrar y que esté bien vivir con dolor, ¿verdad? Bien, entonces ese es un mito bien lindo, que cuando tengo dolor de espalda tengo que ir a hacerme al quiropráctico o al fisioterapeuta enseguida o a lo que sea, que me va a sacar el dolor. Y no es tan así. Se sabe que cuando hay un dolor aislado, haga lo que haga, me va a terminar aliviando el dolor, porque es la naturaleza, es como nos movemos y el cuerpo adapta. Ya cuando es un dolor crónico, cuando es un dolor que se da muy seguido, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero cuando estamos en un ataque aislado cada tanto, la herramienta que yo vaya a utilizar terapéutica generalmente va a ayudar. Y aunque no haga nada, también la persona va a evolucionar bien. Ese es un mito. Otro mito del dolor lumbar es que muchas veces la gente asocia un mal movimiento al ataque de dolor. Y en realidad se sabe que está más asociado con un cambio en la actividad. Si tú, por ejemplo, te movías mucho y te empezaste a mover poco, de repente se puede asociar con dolor lumbar, o al contrario también. Y también con factores emocionales, más que con factores estructurales, de cómo están formadas las vértebras, de los discos intervertebrales, que de eso también vamos a hablar un poco, pero en sí se sabe que un ataque de estrés puede desencadenar un dolor lumbar. Por eso, una cosa interesante son cómo funciona el dolor en general. El dolor en sí es como un sistema de alarma que te está avisando que hay peligro, que está pasando algo. Entonces, lo interesante es que el cuerpo no tiene receptores de dolor precisamente, sino lo que tiene son receptores de peligro. Por ejemplo, esto está caliente, tengo que alejar. El cerebro es el que se encarga de evalúa mucha información, desde experiencias anteriores, información del ambiente, y evalúa si eso va a doler o no. Y el ejemplo a veces es que en situaciones extremas las personas tienen heridas grandes y en el momento no tienen nada de dolor. Entonces, el cerebro es como el centro de alarma del dolor. En sí es una percepción del dolor, es una construcción del cerebro, en base a experiencias, a recuerdos, a el estímulo. Por eso que es una característica general del dolor esa.
También otra cosa interesante es que el dolor es multifactorial. No debo solo asociar el dolor a que me lastimé, porque se sabe que por ejemplo, hay unos estudios hechos en una oficina. Si tu día es pesado y estás de mal humor o te hablan mal y justo tenés un granito, ese granito te va a doler más que si estuvieras de vacaciones en la playa. Entonces, se asocia el dolor con el entorno. El dolor nunca es un hecho, una experiencia, nunca es una experiencia solamente sensorial. Está asociada a el entorno, a mi estado emocional. En sí es muy complejo y no tenemos que quedarnos solo con tengo el hombro mal y por eso me duele, sino que es bastante más complejo. Y ahí abrimos un poco el panorama de que el dolor, eso es muy complejo, no solo se basa en la estructura. Bien, tengo un ejemplo. Una vez un paciente con dolor lumbar, que sufría dolor crónico lumbar, pero él había encontrado que Pilates le ayudaba y jugaba al tenis también. El tenis le hacía doler y el Pilates le hacía calmar. Entonces él hacía como una compensación con una y con la otra. No está bien, porque en realidad yo debería hacer cosas sin que me quede doliendo. Pero bueno, el hombre encontró esa estrategia y la utilizaba. Entonces dice que un día estaba sin dolor, venía manejando con la hija en el auto y la hija le dijo algo y a él le empezó el dolor lumbar. No sé qué le dijo la hija, pero eso es una prueba de que el dolor no está asociado a la estructura 100% ni siempre, y que es una cosa multifactorial. Y después tengo una paciente también que vi hace poco que me dijo que cuando está nerviosa le duele más la zona lumbar. Entonces tomemos el problema como algo complejo y amplio, y no solo con tengo mi tejido mal o sino que es bastante más amplio. Por eso que este mito de que el dolor se asocia con solo con que hice un mal movimiento, no es así. ¿Está bien? Por eso que se asocia este mito con que la estructura no es determinante. Este es el tercer mito. Esto significa que tú te haces una resonancia y te pueden salir imágenes feas. Pero hay estudios hechos que si 10 personas que no tienen dolor en la columna, agarras a 10 personas y le haces resonancia a todas esas 10 personas, 4 de esas 10 personas van a tener algún tipo de degeneración en los discos, en las articulaciones de la columna, en las vértebras, algún tipo de desgaste van a tener y no tienen dolor. Por eso que el dolor 100% de la estructura, insisto en eso, no lo deberíamos asociar tan fácil. Tuve un profesor hace un tiempo que hablaba de los signos degenerativos. Muchas veces uno se hace una resonancia arriba de los 40 años y siempre va a salir un signo degenerativo. Es producto de la edad. Puedo no tener dolor y puedo tener un montón de signos degenerativos. Y las resonancias me pueden decir cosas horribles. Y puedo no tener dolor, eso es lo más lindo. Entonces, un profesor nos decía que las arrugas son signos degenerativos. Yo me miro al espejo cada mañana y veo arrugas, no como cuando tenía 20 años. Entonces, no me duelen las arrugas y también son signos degenerativos. Entonces, bueno, es complicado solamente leer eso y decir, por aquí está mi dolor y esta es la única causa de mi dolor. No digo que eso no duela, pero digo que hay otras causas y otras maneras también de tratarlo, más allá de la estructura. También se sabe, y hay estudios hechos científicos bien serios, que las hernias lumbares, las hernias de la columna en general, que es lo que más miedo nos da a las personas cuando tratamos gente con columna, o con dolores de columna, o cuando somos pacientes. La hernia es el gran cuco del tratamiento de columna. Se reabsorben espontáneamente en algunos casos, no siempre, pero se sabe que eso sucede y se han hecho estudios. La reabsorción significa que la herniación es cuando sale un poquito de contenido del disco que está entre dos vértebras
y el disco, que es como un corchito que se parece al cartílago de tu oreja, el material, digamos, sale un poquito del disco en sí. Y eso es muy doloroso porque hay muchos nervios en la vuelta, mucho tejido y puede doler. Ahora, hay gente que tiene eso y no le duele, pero además de eso se sabe que se reabsorbe, en muchos casos espontáneamente. Entonces ese es otro mito, que la estructura no es determinante. Vamos a hablar también otro mito más, que cuando hablan que los masajes son muy buenos, pueden ayudar, pero se sabe que el ejercicio regulado, eso significa que haces ejercicio de a poco para irte acostumbrando, es igual de beneficioso que un masaje, o que nosotros llamamos las técnicas pasivas. Manipulaciones, masajes son técnicas pasivas. La persona se tira en una camilla, viene el terapeuta, track, o lo masajea, o lo que sea, la herramienta que utilice. Eso es una técnica pasiva, que significa que el paciente no está activamente trabajando. Entonces, las técnicas pasivas son igual de efectivas que los tratamientos activos, que son los ejercicios. El ejercicio regulado, no es cualquier ejercicio tampoco. Depende nosotros llamamos historia de movimiento, depende de la historia de movimiento de la persona. Si es una persona que siempre estuvo activa, es una cosa. Si es una persona que hace muchos años que no hace nada, y va a reaccionar diferente al movimiento. Pero se sabe que el ejercicio de manera regulada ayudan a tratar el dolor de columna. Y tenemos, en esto voy a contar alguna cosa más puntual sobre el ejercicio terapéutico, que tiene como tres grandes principios. Un principio es que necesitamos tener una exposición rítmica y gradual al ejercicio. Eso significa que yo tengo que tener una rutina, tengo que respetar esa rutina, no importa si son 4 veces, 3 veces por semana, pero tengo que respetar esa rutina. Eso es rítmico. Y gradual es que cada vez puedo exigirme un poquito más. Y esto es interesante porque hay personas que caminan 5 cuadras y se mueren de dolor de columna, pero caminan 3 y no les duele, no les aumenta el dolor, no les empieza el gran dolor. Empieza caminando 3 cuadras, no importa, todos los días 3 cuadras, minutos, no importa. Mañana van a ser 4 cuadras. Si tú te quedás en ese rango, digamos, de protección del movimiento. Las personas a veces empiezan a sentirse mejor con el ejercicio, con lo que hacen, y se van a bailar o se van a subir un cerro, y está bien el movimiento, pero tengo que ser consciente que si salgo de una afección, de que no me muevo bien hace mucho tiempo, necesito ser gradual. Ese es un principio básico del ejercicio terapéutico, para todo. Exposición rítmica y gradual. Si querés probar con ejercicios para tratar tu problema de columna, no tenés ninguna bandera roja. Ese concepto te lo tenés que grabar a fuego. Bien, otro principio es que menos es más, y se asocia un poco con lo anterior. Los tres están bien entrelazados. Menos es más. Mejor poco y bien que mucho y mal. Si yo empiezo a hacer un ejercicio y siento que me hace bien, por ejemplo, haces un poco de relax cervical, que te afloja las tensiones, no te pases todo el día haciendo ese ejercicio porque te va a hacer mal al final. Entonces es como un equilibrio. Pero sé que menos es más. Si voy de a poco, voy a poder seguir avanzando. Yo siempre le digo a los pacientes que si encontraron ese ejercicio que les hizo bien, no lo hagan todo el día. Porque tampoco es la manera, sino es cómo yo utilizo ese ejercicio para mi bienestar. Y no necesito hacerlo todo el día. Yo sentir que ya me siento un poco mejor, con eso ya alcanza. Y otro principio es la autoconciencia, estar muy atento a lo que me pasa. Mientras me muevo, muy atento. Eso es importantísimo. Tenemos como una mala costumbre de enseñar los ejercicios de forma mecánica y pensar de que estos ejercicios sirven y nada más. Y no es así. Lo que le sirve a uno no le tiene por qué servir a otro. Y las personas tratan su columna de manera diferente. Cada uno lo trata diferente, depende de sus actividades. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un ejercicio, tengo que ver cómo está mi dolor. Y cuando termino, tengo que ver de nuevo cómo está mi dolor.
movernos por movernos no nos sirve. Necesitamos trabajar a conciencia. Y cuando siento que ese ejercicio me está haciendo bien, es por ahí. Pero tengo que estar muy atento a eso, ¿sí? Bueno, sí, hay muchos testimonios de personas que con ejercicio simple trataron su dolor de espalda. Como digo, el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, cuando yo le doy una historia pobre de movimiento, no es que tampoco tenemos que ser grandes atletas, no pasa por ahí, sino porque tengamos una rutina de ejercicio que nos hagan bien. Sí estamos hechos para movernos y es muy importante movernos. Pero hay muchos casos de personas que con tai chi, con yoga, con pilates, por ejemplo, han podido, o con otras cosas también, pero esas tres son las que yo más o menos estoy familiarizado, y han podido revertir cuadros de dolor, ¿verdad? Y son herramientas sencillas al alcance de todos. Yo hago mucho hincapié en que busquen algún lugar donde se sientan cómodos para practicar, donde vean ese feedback con los profesores, que sientan que están siendo cuidados o que están siendo tratados bien. A veces no es fácil encontrar donde uno realmente esté cómodo, pero es importante si tú tenés esa inquietud, ¿no? Si no tenés esa inquietud, no. Pero si tenés la inquietud de buscar algún lugar y que puede ser, esas disciplinas están buenas, el tai chi, el yoga, el pilates son lindas disciplinas, muy respetuosas del cuerpo, sobre todo en personas que hemos pasado por tiempos de movernos poco, y que estamos como hasta con miedo de movernos, ¿verdad? Bueno, esos son tres principios del movimiento terapéutico asociado con ese mito de que el masaje cura todo, y no es así, es un mito. Bueno, vamos a hablar uno más, es el quinto. El tratamiento del dolor lumbar no tiene por qué ser muy complejo ni muy especializado. Eso se asocia con todo lo anterior y con dos cosas más que te voy a comentar ahora. Las herramientas sencillas pueden ayudar a gestionarte, como hablábamos hoy, tai chi, yoga, pilates, pero también tenés otro montón de herramientas. Hay gente que va a bailar o hace tango y queda sin dolor y se van regulando. Depende de cada uno, ¿verdad? No hay una regla para todo el mundo. Entonces decíamos que algunas herramientas sencillas te pueden ayudar a gestionar tu dolor de columna. Tuve una señora que trabajaba en un preescolar, maestra preescolar, y se pasaba levantando niños de 2, de 3 años. Estaba muy dolorida. Le enseñé a agacharse con las piernas, a respetar las curvaturas lumbares. Nosotros tenemos la lordosis lumbar. Lo ideal cuando nos agachamos y si estamos con dolor sobre todo es mantener esta curvatura. Flexiono acá y acá mantengo, como si sacara la cola. Ahí mantengo y la enseñé a agacharse con las piernas también. Y simplemente con eso su dolor empezó a irse. No quiere decir que esté mal hacer así, porque nosotros si estamos fuertes, si estamos bien, podríamos hacer cualquier movimiento. Los movimientos por sí mismos no son malos. Que a veces dicen, no, eso no lo hagas. No son malos los movimientos. Lo que es malo es darle solo un tipo de estímulo a tu cuerpo, a tu columna. Si yo todo el día estoy así y llego a mi casa y me siento a mirar la televisión y no hago otra cosa, me va a doler. Entonces, el tema es no darle el mismo tipo de estímulo todo el día. Si yo trabajo de esa manera, pero voy después a yoga o voy a nadar o a surfear o a tirarme en parapente, es hermoso. Y tu cuerpo te lo va a agradecer, tu columna te lo va a agradecer. Pero el problema es tratar al cuerpo de una sola manera. Ese es un problema. Bien, y se asocia esto con que no tengo que estar 10 horas en el gimnasio para sentirme bien. No tenés que matarte con rutinas que te dejan muerto, sino porque lo mismo. Movimiento suave, armónico, relajado, ayuda mucho. Técnicas de meditación, técnicas de respiración, eso básico. Si estás con mucho dolor, hacete una rutina de ejercicio de respiración, eso te ayuda mucho porque cuando nos concentramos en la respiración, la ansiedad baja, también el dolor se asocia mucho con la ansiedad.
Cosas sencillas. Y hay gente que sale a caminar nomás y ya hace una rutina de caminata, después de trote, y se le van los dolores. Todo es gradual, todo es progresivo, no hay curas mágicas, eso es bien importante. La gente a veces está esperando que le den la pastillita o que le den medicamento perfecto y se me van todos los dolores y sigo con mi vida como si nada, y no funciona así. Si yo estoy con mucho dolor, sí, quiero que me saquen el dolor ya, y es como funcionamos. No quiere decir que esté bien, pero estoy desesperado de dolor, quiero que me le saquen ya. Pero sabemos que el dolor está por algo ahí, y lo único que estoy haciendo con el analgésico es tirando la pelota para adelante, digamos, o barriendo abajo de la alfombra, dice. Por eso que el movimiento es básico para el tratamiento no solo de la columna, sino de muchísimas afecciones musculoesqueléticas, contracturas, dolores de cabeza, cosas que se asocian con el estrés también. Hay mucha cosa que es muy prevenible. Solo con algunas conductas de movimiento podemos ayudar a eso. Y bueno, espero que les haya ayudado estos comentarios sobre los mitos de la columna, del dolor lumbar. Hay una rama de la medicina moderna o de la gente que se mueve dentro de la salud, que es la medicina evolucionista, que habla sobre que todavía no nos habituamos a la vida moderna, que seguimos siendo animalitos, y que nuestro cuerpo no se habituó todavía a todas las comodidades que tenemos, tener alcance al alimento diario, tener mucho confort. Entonces, por eso que vienen muchas enfermedades, porque nuestro estado natural sería tener cierta exigencia del entorno, y eso lo vamos perdiendo, sobre todo en las ciudades grandes, en las ciudades y en la vida moderna y en las ciudades. Estamos muy confortables. Entonces, toda esa rama de la medicina que se llama evolucionista piensa eso, y está muy interesante, porque si tú hace 100 años como especie o un poco más que tenés más acceso a los alimentos y a dormir confortable, etc., es muy poco tiempo para lo que es la biología en sí. Entonces, por eso que sobrevienen muchas enfermedades. La obesidad es una enfermedad también que se asocia con eso, que demasiado acceso a los alimentos. Y como cualquier cosa a cualquier hora, y es un ejemplo nomás. Pero así como podemos hablar de la alimentación, podemos hablar del movimiento. Y estamos muy poco, moviéndonos poco. En general, hay de todo. Hay personas que se mueven hermoso y que hacen un montón de cosas, pero hay mucha dolencia musculoesquelética. Yo trabajo en el sistema de salud y hay mucha gente para tratarse de problemas que pueden ser resueltos de forma preventiva, con tu rutina de ejercicios, con que encuentres ese lugar donde puedas ir y te sientas cómodo moviéndote, o algún otro deporte. No tiene por qué ser un lugar necesariamente, pero eso es un hecho. Podemos prevenir un montón de dolencias de forma sencilla. A veces precisamos algún tipo de conocimiento, a veces, o que alguien nos facilite conocimiento, o que alguien nos conecte un poco con eso, ¿sí? Pero el hecho es que el bienestar muchas veces está más cerca de lo que pensamos, así. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy, y bueno, te dejo un saludo y nos vamos a estar viendo próximamente. Gracias.